cambiando un poquito el curso de las enseñanzas sobre los acontecimientos apocalípticos que estamos realizando. Hoy, jueves, quiero cambiar un poquito el curso y explicar sobre la diferencia entre un espíritu de adivinación y el don de profecía y el ministerio profético. Me preocupa bastante ver cómo la sutilidad de Satanás, él es sutil, sinuoso, subrepticio, en una forma muy engañosa, que el mismo ministro, hombre o mujer de Dios, muchas veces no logra discernir entre un espíritu de adivinación y un ministerio profético y el don de profecía. En estos años que Dios nos ha permitido transitar por sus sendas, 45 años, ya entramos en los 45 años de ministerio, más exactamente 43, porque el Señor me llamó 2 años después de, me llamó al ministerio 2 años después de haberme convertido. El espíritu de adivinación muchas veces se mete dentro de las iglesias camuflado de ministerio profético y de don de profecía. Camuflado, es decir, mimetizado, disfrazado, es lo que quiero decir. Y al ver la pastora, al ver el pastor, que lo que este hombre o esta mujer está diciendo, sencillamente da gloria a Dios y dice: Señor, gracias por ese don en mi hermana, gracias por ese don en mi hermano. Pero lo que no sabe él o no sabe ella, que es un espíritu de las tinieblas. Es un espíritu de las tinieblas quien está allí trabajando, obrando, metido dentro de la iglesia, disfrazado de cristiano. Disfrazado de cristiano. Hace algunos años, yo era un joven en la ciudad de Santa Marta. Me acuerdo que allí en la plaza principal se acostumbraba a poner casi siempre una pareja. El hombre algunas veces era la mujer la que adivinaba, otras veces era el hombre. Le agarraban y le ponían un trapo bien grande, negro, bien tapado, de tal manera que la gente se daba cuenta que no había forma de que esta persona viera. Y entonces se dirigía a la multitud, allí habían unas 70, 100, 150 personas, y decía: ahora la señora o el señor va a decir cómo se llama esta persona. Y usted darse cuenta que este hombre o esta mujer que tenía el espíritu de adivinación decía: ella se llama fulana de tal, tiene tantos años, nació en tal parte, sus padres se llaman fulanos y fulana y vive en tal dirección. Y la gente aplaudía porque eso emociona. El espíritu de adivinación emociona. Y también en la ciudad de Bogotá había una pastora, entre comillas, que le decía todas las cosas a las personas. Y esto emocionaba a la gente que no tenía discernimiento espiritual. Me cuentan de que un día cualquiera unos ministros se pusieron de acuerdo y la señora ciertamente estaba endemoniada. No era era una pastora endemoniada que Satanás la había tomado, se había posesionado y tenía espíritu de adivinación. Yo quiero hablarte, ministro del Señor, mujer de Dios. Quiero hablarte como ministro del Señor que soy,
que es el tiempo de nosotros pedir discernimiento y mirar que no podemos aceptar ni reconocer dones si en la persona no están los frutos. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. No dice que por sus dones. Entonces, si una persona puede tener los dones, que para mucha gente eso es algo impresionante, ver cómo le dice las cosas a la gente. Es importante mirar los frutos. Los frutos. La palabra de Dios dice que Dios le dio dones a los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Hay personas que tienen dones, rebeldes que tienen dones. Rebelde, dice, y también para los rebeldes, dice aquí. Usted lo puede buscar. Es así entonces que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 16 que una mujer que tenía espíritu de adivinación seguía a Pablo y describía al apóstol y a su compañero. Y decía: estos hombres son varones del Dios Altísimo. Y esto disgustó a Pablo, dice que reprendió al demonio y el demonio salió de la muchacha que tiene espíritu de adivinación. Posiblemente usted tenga en la iglesia personas que tienen espíritu de adivinación y que están camufladas y que se hacen pasar como profetas o personas con don de profecía. La emoción es producto del engaño en algunas hijas de Dios. Yo escuchaba el testimonio de alguien que su emoción era tan grande que profetizaba y declaraba algo que ella creía, y resulta que eso no fue. Y ella se vino abajo decepcionada porque lo que estaba profetizando era pura emoción. Pero quiero regresarme al espíritu de adivinación. ¿Qué diferencia hay entre el espíritu de adivinación y un don de profecía? Primera de Corintios capítulo 14 dice que el don de profecía o el ministerio profético o todos los dones en términos generales tienen que cumplir, tienen que llenar 3 requisitos. Tienen que edificar, tienen que consolar y tienen que exhortar o tienen que animar, pero también reprender. Este es el propósito. Esta es la finalidad. Entonces, miraba que hay espíritus de adivinación que adivinan hasta números telefónicos, que te va a llamar fulano y este es el número que te va a llamar. Pregúntese, ¿qué propósito? ¿Usted cree que Dios va a hacer algo sin propósito? ¿Solamente por un aplauso? No. Dios no se mueve así. Dios no se mueve para un simple aplauso. Todo lo que Dios hace para gloria, honra y alabanza de su nombre. Posiblemente, amado, hay predicadores que están poseídos por espíritus de adivinación. Mujeres que están poseídas por espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación, la finalidad es la emoción, el aplauso, el momento. El ministerio profético y el don de profecía, su propósito es edificar, consolar y animar. El espíritu de adivinación se manifiesta y se enfoca en lo pasajero.
Por ejemplo, en decir de qué color tienen los interiores, en decir qué comió esta mañana, en decir cosas que nada tienen que ver, son reales, pero nada tienen que ver con los propósitos de Dios en las personas. Es el tiempo cuando nosotros tenemos que ir mirando por la palabra si la manifestación de ese don que dice que es de Dios llena los tres requisitos: si edifica, si consuela y si exhorta. Como cuando las personas se tiran al suelo. Hace algunos años, sería el año 1979, yo llegué en el 78 al Centro Evangélico de Blas de Lezo en la ciudad de Cartagena, mi iglesia de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe. Y en ese entonces había un evangelista, José Montes Doria. Y me acuerdo que cuando él vino de la campaña de por allá del retiro de los indios, de por allá donde él predicaba, trajo una cantidad de fotografías porque él se enfocó en que en tumbar a la gente. ¿Cuál es el propósito de tumbar a las personas? De empujarlas hasta hacerlas caer. ¿Cuál es la finalidad? Eso no es de Dios. No es de Dios porque no llena los requisitos establecidos en la palabra y porque ninguno de los apóstoles lo hizo. Ninguno de los profetas del Nuevo Testamento lo hizo, ni el Señor Jesucristo tampoco lo hizo. Los únicos que se cayeron hacia atrás fueron los enemigos del Señor, los soldados que fueron a agarrar a Cristo el día que lo iban a crucificar. Búsquele el fundamento a toda manifestación que se dé a través de su ministerio o que se dé en la iglesia. ¿Cuál es el fundamento bíblico? No se encierre en que no, es que el hermano Próspero es incrédulo. No se encierre en eso. Búsquele el fundamento bíblico. ¿Qué respaldo bíblico tiene? Si usted no puede demostrar el respaldo bíblico, pregúntese si eso es de Dios. Si eso es de Dios. ¿A quién edifica? ¿A quién consuela? ¿Y a quién anima? Tumbar a una persona y si la persona pone los brazos atrás, entonces empezar a decirle que es un incrédulo. Hay mucha gente, yo me acuerdo cuando nos reunimos en la Plaza de Toro, en el estado Zulia, en la República de Venezuela, con el pastor Benny Hinn. Eso agarraba el saco y lo tiraba y la gente caía y la gente miraba como eso, como una manifestación del Espíritu Santo. Pero no es bíblico. No es bíblico. Yo quisiera que usted me buscara en la Biblia, búsqueme en la Biblia. Donde los apóstoles predicaban y la gente No es bíblico. Y en la medida en que nos vamos acercando a los últimos tiempos, van a ir apareciendo doctrinas extrañas y raras. Y son hombres diciendo que ellos son superiores a Cristo, porque ellos harán lo que Cristo no hizo y utilizarán malversadamente la palabra de Dios, diciendo que Cristo dijo que cosas mayores harán y entonces que por eso ellos tienen que hacer esas cosas. Como el que se metió en un tanque, se orinó y empezó a darle a más de 200 personas dizque para que tuvieran de su unción. Esas son herejías. Esas son herejías. Como el que le da a beber el aceite a la persona, claro que tiene que irse en vómito y entonces empieza a decir y a grabar de que los demonios, mire cómo salen los demonios. ¿Cuál es demonio? ¿A quien que le den media botella de aceite no va a vomitar? Cualquier cantidad de cosas hoy en día, como la que estaba predicando y dijo que Pedro lo habían matado cabeza para abajo. Dígame la Biblia dónde lo dice. ¿Dónde lo dice? Que Pedro lo habían crucificado y que Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. ¿Dónde lo dice? La Biblia no lo enseña. Yo quiero decirte, hermano ministro, hermana ministro del Señor, porque yo creo
por la palabra en el ministerio de la mujer. Por la palabra. Quiero decirte que es el tiempo en que revisemos quiénes son nuestros profetas, quiénes son las profetisas y hombres que tienen el ministerio de profético y cuáles son las prácticas que estamos realizando en la iglesia que no están fundamentadas en las Escrituras. Si usted escucha que alguien está diciendo que Pedro lo mataron cabeza para abajo y que él dijo que usted tiene que llamar enseguida a ese hombre o ese señor o esta señora y decirle, venga acá, ¿esto qué es? ¿Dónde sacó usted eso? El problema es que muchas veces nosotros como ministros no prestamos atención a las diferentes metidas de los demonios en nuestras congregaciones. Te invito para que estudies con nosotros. Somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón Internacional de Colombia a distancia. Tú puedes estudiar en tu casa, en tu oficina, en tu taller, en tu templo, en la iglesia, directamente con nosotros a través del WhatsApp. Estamos para servirte. Lluvias de bendiciones sobre tu vida. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. El Señor te siga bendiciendo. Déjame tu comentario. Y si no te has inscrito, por favor, te lo ruego, inscríbete. De esta forma nos apoyas en el predicar la palabra de Dios. Dime de dónde nos estás escuchando, de qué parte del mundo nos estás oyendo. Y nosotros, con mucha complacencia, te quedamos agradecidos.